Queridos hermanos, si ustedes han estado atentos a lo que hemos hecho en las últimas semanas, arrancábamos hace un par de semanas diciendo que había varias enseñanzas que el Señor Jesucristo transmitió en la realización de una cena, de un banquete, al cual había sido invitado por uno de los jefes de los fariseos. Habíamos visto al comenzar que la primera enseñanza era que el ser humano es más importante que la ley de Moisés. La vez anterior estábamos meditando en cuanto a las dos virtudes que debería haber siempre, que tienen que ver con el hecho de asumir una actitud humilde y generosa. Y en esta oportunidad llegamos a la tercera y última de las enseñanzas, que encontramos ahí en Lucas 14, los versículos del 15 al 24. Si ustedes me acompañan, vamos a leer ahí en Lucas el capítulo 14, a partir del versículo 15 hasta el versículo 24. Dice esta palabra de Dios de esta manera. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuse. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuse. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar pidiendo que Dios nos guíe. Amado Dios, gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que hace en nuestras vidas, gracias por las enseñanzas que estuvimos viendo los miércoles pasados en la realización de esta cena, de este banquete al cual fue invitado el Señor Jesucristo. Haz que ahora, al ir concluyendo esta parte de la exposición del Evangelio según Lucas, también oigamos con claridad tu voz. Te rogamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, en esta oportunidad la enseñanza central es que no debemos rechazar la invitación al banquete de Dios. Fíjense que dice el versículo 15, oyendo esto, o sea, lo que había estado expresando el Señor acerca de las lecciones que transmitió sobre la humildad, basándose en el hecho de que todos buscaban cómo ocupar los principales lugares y Él mostró que realmente esto debía rechazarse, así como también en cuanto a la generosidad de invitar a la cena a aquellos que no podían retribuirle la invitación, o sea, los mancos, los cojos, los ciegos y los pobres también. Oyendo esto, dice el versículo 15, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo: Bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, ¿no?, el que coma pan en el reino de Dios. Acá, en la versión popular Dios habla hoy, dice: al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Uno de los que estaban ahí participando como comensal, de los que estaban sentados a la mesa, se sintió inspirado a reconocer qué bueno que es participar, ¿no?, del banquete de Dios. Y entonces Jesús le dijo, el Señor Jesucristo aprovechaba toda oportunidad para profundizar sus enseñanzas. Él realmente se dio cuenta de que aquella expresión de este hombre era así, que realmente se ceñía a la realidad. Hay felicidad en participar en el banquete
de Dios. Los judíos habían pensado durante mucho tiempo que realmente todo iba a concluir con lo que llamaban un banquete mesiánico. Y ahí el Mesías estaría reinando, todos participarían de una gran fiesta, ¿no? Que realmente algo de eso encontramos nosotros en el libro de Apocalipsis. Y entonces el Señor, ¿qué les dice? El Señor les dijo, y va a aprovechar para, a través de una historia con enseñanza, de una parábola, que realmente ellos tomen en cuenta esto que dijimos al comienzo, que no debemos rechazar la invitación a participar del banquete de Dios. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Se nota que este era un hombre de buen pasar económico, porque se enfatiza una gran cena, no una cena así nomás, y que convidó no a pocos, sino a muchos, ¿sí? Como dice en la ciudad popular, un hombre de una gran cena y mandó invitar a muchas personas, ¿no? Era alguien con gran solvencia económica. Bueno, acá hay una cosa que debemos entender, y es que, según nos dicen los expertos, lo que se acostumbraba en aquella época era que cuando se invitaba a una cena, a un banquete, las personas decían si iban a estar en condiciones de asistir o no. Y entonces ya cuando iba a ser el momento de la cena, se le hacía una segunda invitación a que vinieran, no a aceptar o no la invitación, sino a que vinieran directamente. Y se consideraba una grave afrenta que alguien que se había comprometido a ir a una cena después no fuera la misma. Y eso es lo que debemos entender en lo que nos dice después. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado, ¿no? Realmente se preparaban las cosas al detalle, y cuando ya estaba todo listo, se enviaba nuevamente a los esclavos, a los siervos, a poder convocar para que viniera la gente y disfrutara de la cena, del banquete. Ahora acá, el versículo 18 comienza con lo que no debería pasar. Y todos a una comenzaron a excusarse. Y acá es donde vemos la enseñanza espiritual de esta historia, ¿no? Porque evidentemente hay muchos que son invitados a participar del banquete de Dios, a entregar su vida a Cristo, a llegar a pertenecer al reino de Dios, pero siempre hay algunas cosas que valoran más estas personas y por lo tanto rechazan este privilegio. Nos dice acá, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuse. El primero es alguien con muy buen pasar económico también, que ha comprado una hacienda y que pone de excusa que necesita ir a verla. Evidentemente que está dominado por el materialismo. En nuestros días también hay gente que dice, sí, todo bien, todo bueno, en cuanto al Evangelio, en cuanto a lo que enseña el Señor Jesucristo, pero primero yo quiero ver de tener suficiente plata en el bolsillo y garantizar mi futuro, ¿no? Este hombre podía haber postergado el ir a revisar la calidad de la hacienda que había comprado y no incumplir el deber que tenía con el que lo había invitado, pero pensó que el otro lo iba a entender, por eso dice, te ruego que me excuse, como muchas veces hay personas que creen que Dios es tan paciente que siempre le va a dar otra y otra y otra oportunidad. Algo similar pasa con el segundo. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuse. Para comprar 5 yuntas de bueyes, este hombre debe haber tenido una gran extensión para utilizar los mismos, los bueyes. Es decir, a otra persona de muy buen nivel socioeconómico. Ahora, algunos comentaristas han dicho que aunque acá también se ve el materialismo, hay algo que podría concebirse
como la obsesión de ser dominado por lo nuevo, ¿no? He comprado 5 yuntas de bueyes y estoy ansioso, podría haber dicho este hombre, para ver cómo trabajan los mismos, por eso voy a probarlo. También en este caso él podía haber postergado esto y no haberle fallado al que había hecho la invitación. Pero, hablando de la lección espiritual, hay gente en nuestro tiempo que vive de novedad en novedad, como dice el libro de los Hechos de los atenienses, que lo que más los obsesionaba era saber qué había de nuevo, ¿no? Nos hace acordar de ese famoso personaje de dibujos animados que decía, ¿qué hay de nuevo, viejo? Y realmente hay gente que con este asunto de las redes sociales, de la manera en que los medios de comunicación dominan nuestra vida, están siempre obsesionados con lo nuevo, y a veces eso nuevo hasta son distintas voces de distintas interpretaciones de la Biblia, de la vida cristiana, y lamentablemente hay muchos que llegan a ser atrapados por esto y por eso no entregan con seriedad, con profundidad su vida a Cristo. Que no pase así con ninguno de nosotros. Y un tercero dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Este ni siquiera se excusa, porque se siente amparado por lo que indicaba la ley de Moisés en cuanto a que un recién casado era librado de cualquier servicio a la patria, de cualquier deber cívico, porque se consideraba que realmente debía él estar pasando una prolongada luna de miel de manera de constituir un matrimonio sólido donde realmente pudiera establecerse las bases para que ese matrimonio durara para siempre. Y acá nos pasa como con otra de las historias que contaba el Señor Jesucristo o con otros personajes que intervinieron en el diálogo que sostuvieron con Él, en el sentido de que a veces hay cosas positivas, como el hecho de el darle lugar al matrimonio, a la felicidad conyugal, al atenerse a los derechos que nos asisten para disfrutar, pero realmente lo prioritario debe ser poner la vida en las manos de Dios. Y acá realmente esto se vuelve cada vez más complejo, ¿no? Porque la palabra de Dios no está contra la familia ni contra el matrimonio, todo lo contrario. Pero justamente para vivir una vida matrimonial como corresponde, abundante, bendecida, una vida familiar en la que realmente nos sintamos todos bien y satisfechos, primero necesitamos decirle sí a la invitación que nos hace Jesucristo de entregarle el control de nuestra vida. Y entonces, ¿qué sucede? Vuelto, el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, ¿no? Fíjense la relación de lo que acá dice el dueño de la fiesta, el amo de casa, ¿no? Con lo que habíamos visto al final de nuestro pasaje anterior de la semana pasada, cuando el Señor dijo, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Son otra vez los mismos personajes, el mismo tipo de personas, los marginados. Es como decir, bueno, acá comenzamos a ver que esta es una parábola alegórica donde cada grupo representa algo, ¿no? Los invitados originalmente son los judíos, que tuvieron la oportunidad de estar en el banquete de Dios, pero que lo rechazaron. Fíjense que cuando vamos al libro de los Hechos vamos a observar que el apóstol Pablo siempre trataba de iniciar su ministerio en la sinagoga, pero muchas veces tuvo que decirles, bueno, ya que ustedes me rechazan, me voy a los gentiles, me voy a los paganos. Y lo mismo había pasado con el Señor Jesucristo. Fíjense que cuando nosotros estudiamos el Evangelio según Juan, en la clase de adultos mayores, veíamos como en el capítulo 12 unos griegos lo buscaban al Señor y sin embargo en ese mismo momento muchos estaban haciendo planes para quitarle la vida.
Entonces los judíos habían perdido la oportunidad de ser los que disfrutaran del banquete. Y entonces el Señor dice, bueno, ya que la gente bien, entre comillas, ¿no? La gente bien ubicada, bien educada, con buenos recursos económicos y sociales que pertenecen al pueblo de Dios, no han entendido el mensaje, es tiempo de convocar a los marginados, ya sea por sus escasos recursos económicos, los pobres, o porque sufren de alguna enfermedad que los hace ver como menos. Decíamos la vez pasada que ni el rey David quería tener a cojos, ciegos y mancos en sus fiestas, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Dice el versículo 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Este hombre, este esclavo, es un buen siervo, es alguien que se sujeta a las órdenes dadas, hace como el Señor le dice y le informa, todavía hay lugar disponible. Y entonces viene lo más sorprendente. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. El Señor de la historia, el dueño de casa de la historia, quería él tener toda la gente necesaria para que fuera una fiesta muy concurrida, la de él. Esto hace ver lo que era un valor para los judíos de aquel tiempo. Realmente, si alguien ofrecía una fiesta, quería que toda la casa estuviera llena con sus invitados. Y acá, ¿cuál es el sentido espiritual? Acá, estos que son buscados por los caminos, por los vallados, son los gentiles, son los paganos, a los cuales hay que insistirles que entren, porque realmente parecería que ellos no tienen por qué participar de lo que originalmente fue una fiesta para los judíos, ¿no? Por eso vamos a ver a lo largo del libro de los Hechos cómo el Señor utilizó al apóstol Pablo como apóstol a los gentiles para que los que no eran judíos llegaran a entrar en el reino de Dios. Y gracias a eso nosotros, los que no somos judíos, después de tantos siglos, seguimos perteneciendo al reino de Dios. Y quizás lo más duro de esto es lo que nos dice el versículo final, el versículo 24. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Qué cosa tremenda, ¿eh? Como dice en la versión popular, Dios habla hoy, porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Y aquí hay una tremenda advertencia, una dura advertencia que hace el Señor. Dice, bueno, realmente hay un momento en el cual se va a cerrar la puerta, donde ya, por más que se quiera entrar, no va a haber acceso a la fiesta de Dios, al banquete de Dios. Es como pasó con el arca de Noé. Noé les habló acerca del diluvio, no quisieron creerle, llegó el momento en que se tuvieron que cerrar las puertas del arca y después, aunque algunos quisieran entrar, no pudieron hacerlo. Y a lo largo de la historia, esta es una clara advertencia a todo aquel que posterga su decisión por Cristo, que realmente le va a costar muy caro porque va a sufrir nada menos que la condenación eterna. Pero quizás yo creo que también es una aplicación para los cristianos que debemos entender que hacer la voluntad de Dios es un llamado urgente hoy, para hoy. De manera que aquellos que no lo hagamos, aunque lleguemos a ser salvos, lo seremos como por fuego, como dice el apóstol Pablo cuando le escribe a los Corintios. Muchos han de salvarse porque Dios es fiel y lo que Él comienza lo termina. Pero muchos se privarán de las bendiciones por el hecho de ser desobedientes, por el hecho de pensar, ya va a haber el día que me voy a consagrar, ya va a haber el día que me voy a comprometer con el Señor. Que sea hoy el sí que demos para vivir con toda abundancia, con toda plenitud dentro del reino de Dios, como siervos que obedecemos los mandatos divinos, que nos sujetamos a la autoridad de Dios en todas las áreas, en todos los aspectos. Que Dios nos bendiga entonces para que esta
enseñanzas puedan estar grabadas en nuestra mente y corazón y entendamos claramente que no debemos rechazar la invitación a participar del banquete de Dios. Oremos rogando que así sea. Amado Dios, gracias por estar con nosotros y gracias por estas enseñanzas, a que queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón y puedan, con base en lo que queda ahí en nuestra mente y corazón, vivir de acuerdo con tu voluntad. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.